¿Protestaría usted contra una vacuna que le puede proteger de la COVID-19? Cuando el coronavirus se detectó en Argentina, el país suramericano ya tenía 2 años consecutivos con una caída económica, pobreza y desempleo, sumado a una inflación que terminó en cerca del 54% en el año 2019. Esta fue la herencia de la anterior administración, que hoy hace eco de unas protestas contra el presidente Alberto Fernández y su gestión en la nación, que hace semanas evitó un pago millonario del Estado a los acreedores, legado también por su antecesor. ¿Quién tiene la razón en el país de La Pampa? ¿A dónde quieren llegar estas manifestaciones? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Este es el banderazo por la libertad que se llevó a cabo en Argentina contra el gobierno de Alberto Fernández. Se dio luego de que el Ejecutivo anunciara la extensión hasta el 30 de agosto de las medidas de confinamiento en Buenos Aires. Estamos en contra del atropello a la democracia. Queremos que se respeten los poderes. Es el país más largo que ha hecho la cuarentena. Una movilización alentada por referentes de la oposición y alabada por el expresidente Mauricio Macri. El 18 va a ser muy interesante. Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. Desde la residencia presidencial de Olivos, Fernández se defiende. Fuimos capaces de asumir realmente una cuarentena estricta al comienzo, que nos dio tiempo para mejorar el sistema de salud y que el sistema de salud sea capaz de dar respuesta a los enfermos que necesitaban la atención sanitaria. Y sin mencionar a Macri, reprocha a su antecesor haber heredado a un país en una situación muy complicada. Recibimos un país en situación muy complicada, no lo digo para pasar cuentas, lo digo para tener memoria. Acabamos de resolver un problema con los acreedores externos, que si no lo hubiéramos resuelto, obligaba a la Argentina en que entre el año 2020 y el año 2025 tuviera que pagar 45.000 millones de dólares. Eso heredamos. Y al final exige a todos los argentinos abandonar las afirmaciones infundadas para manchar la imagen de su gobierno. Ha llegado el momento de dejar de lado las falsas disputas, las falsas mentiras, y que no nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan suelen no tener razón. En su último sondeo de opinión pública, la consultora CEIS de Argentina indagó que más de 2/3 de los argentinos aprueban la gestión de su mandatario ante la pandemia. Mientras la gestión conjunta entre el gobierno nacional, gobiernos provinciales y de la ciudad de autónoma Buenos Aires es valorada muy positivamente con 85% de aprobación. Teníamos allí un contexto gracias a nuestro equipo de redacción y producción por este importante material que pues se nos evidencia el pulso de lo que se vive en la Argentina a esta hora. Vamos rápidamente al análisis. Nos van a acompañar 2 analistas de peso, de altura, un analista político y un economista. Primero vamos a ir con Julio Gambina desde Buenos Aires y más tarde se incorpora Maximiliano Esbarbio Osuna. Le doy la bienvenida, Julio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto compartir con ustedes. Bueno, varias aristas se han alegado o intentarían justificar estas manifestaciones de oposición contra Alberto Fernández. 1, la sanitaria; 2, la económica; y 3, la de las reformas que está intentando pues aplicar el mandatario, planes a futuros. Pero Julio, primero quiero preguntarle, ¿realmente han sido masivas estas protestas? Y segundo, ¿realmente tienen razón de ser? ¿Tienen justificación de peso? Bueno, son movilizaciones empujadas por el arco político de la derecha. Es algo que está aconteciendo, me animo a decir, en buena parte del sistema mundial, donde hay una respuesta política que tiene un enfoque ideológico, político, coherente, convergente, con una posición que se encuentra a la derecha del análisis político. Las causas
son múltiples, como bien señalas, no fue una movilización por un solo tema, fue una movilización contra la reforma judicial, en tanto entienden que la reforma judicial que se empuja es un cambio en la justicia favorable a algunos dirigentes del gobierno de la Argentina. Es una crítica a la política económica de un sector que viene de gobernar la Argentina por 4 años y hacer crecer la pobreza a niveles alarmantes, la inflación, tal como ustedes señalaron, en niveles muy sorprendentes, de los niveles más elevados de la inflación en todo el mundo, con una desocupación en ascenso, con un nivel de endeudamiento público muy elevado. La crítica económica, digamos, es más que nada una cuestión ideológica. Acá estuvieron defendiendo a un grupo económico que se endeudó fuertemente con el banco público más importante de la Argentina. Estoy hablando del grupo económico Vicentín, un grupo del agronegocio vinculado a la exportación, y en cuanto el gobierno amenazó intervenirlo y expropiarlo, hubo movilizaciones en defensa de la propiedad privada. Y desde el punto de vista sanitario hay algunas irracionalidades donde se quejan por las cuarentenas que intentan mejorar las aptitudes del sistema de salud para atender a la población. Julio, hay mucha irracionalidad, pero la constante es una oposición política de derecha. A ver, me indica producción, ya está con nosotros, ahora sí, Maximiliano Esbarrio Osuna, analista político también desde Buenos Aires. Bienvenido, Maximiliano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si pudiste escuchar en el interín la opinión de tu contertulio de Julio, sin embargo, pues quiero iniciar contigo de la misma manera. Pues en tu opinión, ¿han sido masivas estas protestas? ¿Tienen justificaciones de peso estas protestas para con un gobierno que ni siquiera ha llegado al año de mandato? ¿Sí? Sí, lamentablemente no pude escuchar a mi colega, pero respondiendo a tu pregunta, creo que en realidad las protestas que está habiendo actualmente están siendo incentivadas por la oposición política, que responde a ciertos grupos económicos, financieros, multinacionales, en las cuales en realidad se llega a una cierta irracionalidad en la protesta, porque si bien hay muchos temas en el cual el gobierno se ha equivocado, la protesta no tiene una base racional sólida, sino todo lo contrario. Lo que se busca es desestabilizar y utilizar el descontento lógico de la población que lleva confinado en muchos aspectos bastantes meses, y que la actividad económica se ha detenido y que hay muchos errores que ha cometido el gobierno, y además propios de, no solamente errores, sino también propio de lo que es intentar atajar una pandemia o manejarla de la mejor manera posible en todo el mundo. Se han probado distintos tipos de recetas. La de Argentina ha sido, dentro de todo, de manera, hablando desde el punto de vista sanitario, ha sido de las mejores, porque el índice de letalidad del virus en Argentina en este momento es uno de los más bajos de la región y también del mundo. Pero, sin embargo, la población que se ve afectada directamente de manera económica canaliza ese malestar, que se ve exacerbado por los medios de comunicación, que responde a cierta oposición y a ciertos grupos económicos, para protestar por supuestas irregularidades que se quiere cometer, por ejemplo, con la reforma judicial. Y a ese punto ya vamos a ir, Maximiliano, a ese punto ya vamos a ir, porque quiero desglosar un poco para salir incluso de lo del tema de la COVID-19. Julio planteaba que en estas manifestaciones se han visto algunas irracionalidades, y sobre este punto quiero preguntarte a ti, Julio, brevemente, pues cómo comprender, es bien cierto, Maximiliano lo decía, Argentina ni siquiera está dentro de la lista de los países del continente con más incidencias de coronavirus, si lo comparamos con Brasil, con Perú, y quizás porque ha logrado atajar la situación, pero cómo entender quizás el que estas personas estén alegando que no van a colocarse ninguna posible vacuna contra la COVID-19, o que incluso están buscando o están, digamos, haciéndole promoción o propaganda al uso del dióxido de cloro como tratamiento. ¿Cómo se entiende esto? Claro, lo que ocurre es que te diría que hay de todo.
no todos los que se movilizaron están en contra de las medidas de aislamiento preventivo, no todos están de acuerdo con tomar cloro o seguir esos caminos. Hay una mezcla muy importante. Quizás lo que los une es una posición claramente a la derecha del escenario político. Y no porque el gobierno sea de izquierda, porque el gobierno también recibe críticas desde la izquierda, que quisieran que el gobierno se radicalice más. Por ejemplo, Alberto Fernández dice, hemos arreglado con los acreedores. Bueno, la izquierda en la Argentina le propone al gobierno que suspenda los pagos de deuda e investigue la deuda y aplique los escasos recursos que hay para atender la emergencia sanitaria. Por eso te diría que por eso hay mucha irracionalidad. Claro, es la palabra. No son tan importantes los argumentos que unos u otros plantean, sino claramente que es una oposición, como bien dice mi colega, asusado por los medios de comunicación hegemónicos que tienen intereses en el fracaso del gobierno, en que el gobierno deje su ejercicio gubernamental y vuelva el gobierno de orientación liberal que había en los últimos 4 años. A ver, Maximiliano, tocabas el tema de la reforma judicial planteada por Alberto Fernández, y eso voy porque pues la oposición está interpretando esta propuesta como una especie de maniobra para asegurar quizás el que pues la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se salte los juicios por corrupción que están abiertos contra ella. Realmente, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Podría esta reforma judicial buscar de amañar algunas cosas y aventajar al gobierno de turno o no? La reforma judicial todavía tiene que ser debatida en el Congreso. Es cierto que en el Senado es muy probable que el proyecto enviado por el gobierno con pocas modificaciones pase sin ningún problema, pero en diputados va a ser más difícil, el gobierno va a tener que debatir, va a tener que concordar con otros sectores políticos. Como el proyecto que ha enviado el gobierno, el proyecto de ley, lo que se busca es desconcentrar en este momento una burocrática aparato judicial, descentralizarlo de la capital federal para que sea más federal hacia todo el país, y también liberar de interferencias de uno u otro poder, porque recordemos que el poder, el gobierno que llega al poder ejecutivo, cierta forma tiene injerencia en el poder judicial. Eso a priori. Habría que ver bien qué es lo que se termina votando. Y no hay que recordar, no hay que olvidar que esto también está dentro del paquete de protestas antigubernamentales sin que se sepa bien de qué se trata, ¿no? De manera también irracional, como decíamos recién. Toda iniciativa que pueda modificar la hegemonía existente es vista por los grupos económicos como una amenaza, por la oposición también, y por ende mucha gente, muchos ciudadanos también lo ven de esa manera porque están siendo llevados hacia ese camino. Habría que ver cómo se vota, pero hay muchas mentiras y mucha deformación con respecto a esta reforma judicial. Bien, Julio, como el tiempo apremia, quiero pasar y centrarme contigo específicamente en el área económica, porque además sé que es tu especialidad. A ver, sobre el tema económico, pues hace semanas veíamos que el gobierno logró resolver el tema de la deuda milmillonaria con los acreedores, pues salvando de cierta manera al Estado tener que pagar unos 45.000 millones de dólares. Pero realmente el argentino en la calle no está reconociendo esto. Tiene razón esta parte de la ciudadanía argentina que está manifestándose hoy en alegar que de todas maneras, a pesar de este logro, pues la economía va a seguir yendo de mal en peor. Mira, hay que diferenciar el descontento de la sociedad por razones económicas con los que se movilizaron el pasado 17 de agosto, porque muchos se movilizaron en sus automotores y los que se movilizan en sus automotores importados no tienen muchos problemas económicos, lo que tienen es problema político con el gobierno. El problema está en que la Argentina puede terminar este año
con algo así como el 45% de su población bajo la pobreza. Ese es el problema económico. La estadística oficial habla de un 11-12% de desempleo, y el desempleo puede ser aún mayor. Hay que pensar que la compensación social generada en estos tiempos de COVID ha sido para un poco más de 8 millones de personas, con una cifra mínima, con algo así como $100, ni siquiera digo mensuales, porque en 5 meses de aislamiento se han hecho 3 aportes de $100 cada uno. Es una cifra mínima. Hay una parte de la población que sufre mucho las consecuencias económicas de este parate deliberado. Por eso hay que diferenciar. Hay un descontento en la sociedad por la situación económica que viene de arrastre y que tiene que ver con las condiciones en que funciona la economía capitalista contemporánea, con las particularidades de la Argentina. Pero muchos que se movilizan, por ejemplo, por cierres de empresas, o porque no tienen acceso a alimentos, o porque no tienen acceso a la salud, no tiene nada que ver con esta protesta que se ha difundido ampliamente del lunes 17 de agosto, que tiene que ver con proyecto político contrario al gobierno, no tengamos ninguna duda. Ya, y hablando precisamente de esos proyectos políticos, voy contigo, Maximiliano. Leíamos un tuit del exmandatario Mauricio Macri, quien además, pues hay que destacar, está ahora en Europa pasando sus vacaciones, y decía, pues además de felicitar a este cúmulo de argentinos que salió a protestar, decía que hay que seguir saliendo a las calles para decir basta de atropello. La pregunta aquí, Maximiliano, es, ¿está el actual gobierno de Alberto Fernández atropellando a los argentinos que están manifestando por su descontento, cuando incluso no hemos visto represión alguna, o sí se ha visto? ¿Qué nos dices al respecto? No, yo creo que en realidad el gobierno, cualquier medida social que intenta tomar, tiene que dar marcha atrás. Vamos a ver qué sucede con algunas medidas sociales. Por ejemplo, los sectores más vulnerables no han sido atendidos de manera suficiente, tanto sanitariamente como tampoco con compensaciones económicas. Han sido muy exiguas, como decía mi colega, y por ejemplo, cuando se intentó poner el sistema de salud bajo la gestión pública, el sistema de salud público y privado, grupos económicos y sistemas de salud prepaga han movido sus influencias, han hecho lobby para que esto no suceda. Lo mismo sucedió con el impuesto a las grandes fortunas, que se iba a aplicar por única vez, con previo debate del Congreso. Eso todavía no ha sido debatido ni implementado. Luego la nacionalización, la expropiación y nacionalización de la empresa Vicentín, que es una agroexportadora de alimentos, productora de alimentos muy importante de la Argentina, con una gran deuda y una estafa del gobierno macrista, que con complicidad del gobierno macrista ha tenido que dar marcha atrás el gobierno. Lo mismo con impedir el despido de casi 1.500 empleados de la empresa Techin, que es una de las máximas empresas constructoras de América Latina y de Argentina, por supuesto, y lo mismo con la ley del aborto. O sea, un montón de medidas el gobierno ha tenido que dar marcha atrás. Por ahora sigue en pie la reforma judicial, pero el gobierno ha sido muy tibio en algunas cosas. Sí ha logrado renegociar la deuda con los bonistas privados, eso ha sido positivo porque se ha ahorrado $30.000 millones. Ahora faltan las negociaciones con el FMI, pero el gobierno no puede llevar una agenda social que incluya a todos, porque hay grupos económicos que se lo impiden y el gobierno no tiene mucho margen de maniobra tampoco. Claro, pero Maximiliano, en una sola palabra, una sola frase, ¿tiene razón el expresidente Macri cuando está diciendo que basta de atropello, el gobierno actual está atropellando a los argentinos, sí o no? No, es totalmente tendencioso, porque desde el macrismo se quiere llevar al gobierno a las medidas que tomó el gobierno de él mismo, de Macri, es decir, totalmente antipopulares y a favor de los bancos, de las grandes multinacionales, y que la concentración de riquezas siga estando en manos de los más poderosos.
Julio, ya estamos en la recta final del programa. Quisiera pues hacerte dos preguntas en una misma para ser respondida muy brevemente. Uno, en tu opinión, ¿qué está buscando Macri y la oposición en general? Porque para un gobierno que apenas está iniciando pues su periodo electoral de 4 años, ¿para ti qué está buscando la oposición y Macri hablando desde afuera, desde Europa? Y en segundo orden, pues tomando en cuenta el complicado contexto económico también por la crisis de la pandemia, pues ¿cómo ves estos planes de reactivación de los que ha hablado Alberto Fernández y su aplicabilidad? Mira, creo que lo primero que quiere Macri es no ir preso, porque está asociado a casos de corrupción directos de su empresa, del grupo empresario de su familia, muy claro, y por lo tanto quiere desgastar políticamente al gobierno como un resguardo personal. Y los compañeros políticos que lo acompañan, que fueron gobierno hasta hace poco, quieren generar condiciones para la vuelta al gobierno. Pensá que el año que viene hay de nuevo elecciones en la Argentina, elecciones de medio término, y de alguna manera quieren tratar de mantener poder político en la Argentina en asociación con lo que acontece en Brasil, en las derechas de la región latinoamericana, siendo funcionales a la política exterior de Estados Unidos. Y la reactivación de la economía, mira, va a ser muy difícil que Argentina reactive la economía si sigue en la lógica del modelo productivo tradicional asociado a las grandes exportaciones. Ayer la UNCTAD, Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Intercambio, ha dado el informe anual donde habla de una caída de las inversiones externas directas en todo el mundo del 40%, y para América Latina y el Caribe dice del 40 al 55%, con lo cual no es muy creíble ni probable que haya reactivación económica si no se modifica profundamente la política económica y no se confronta con el poder económico que, como muy bien recién se decía, ante el menor atisbo de reforma, enseguida hay ataques muy duros para que el gobierno vaya para atrás. Y una muy cortita: cuando se dice que el gobierno ahorra de pagar deuda por el acuerdo con los acreedores, en realidad lo que ha hecho es tirar la pelota para adelante. Es un proceso de renegociación. Argentina no ha resuelto su tema de deuda, sino que la deuda es una inmensa hipoteca, y encima ahora está la negociación con el Fondo Monetario, que va a imponer ajustes estructurales muy importantes como la reforma laboral y la reforma previsional. Maximiliano, nos quedan 30 segundos para cerrar. Para ti, ¿cuál es el escenario pues más previsible para la Argentina para el año 2021? ¿Algo muy similar a una especie de post-2001-2002? Sí, es probable que también sea la caída económica sea peor que en esos años. No se puede visibilizar, pero se prevé una gran desocupación, hay una gran informalidad laboral, ya la había, en este momento se ha aumentado la brecha entre trabajadores formales e informales. Eso sucede en todo el mundo, pero esta crisis del COVID lo va a profundizar aún más. El gobierno tiene que primero hacer acrecentar las reservas, mantener el trabajo y el tejido social que no se deteriore, lograr el desendeudamiento, el equilibrio fiscal, que la balanza comercial sea productiva, sea positiva, apostar a la producción. Son varios ítems que sumados es una tarea muy, muy difícil, más en este contexto y mucho más si hay una enorme presión de los grupos económicos nacionales e internacionales, del poder financiero también. Por lo tanto, sí, se prevé una gran caída del Producto Bruto y también del empleo, del trabajo y del poder adquisitivo de los ciudadanos en todo el mundo y en Argentina en particular por esto que hablábamos recién. La matriz productiva no se ve que tenga tendencia a revertir esta situación, salvo que el gobierno se ponga firme y logre ciertas reformas con consenso, por supuesto, para que los más vulnerables no queden tan desamparados. Bueno, vamos a ver
qué futuro le depara a la Argentina. De aquí en más, gracias Julio, gracias Maximiliano por habernos acompañado en esta edición de Detrás de la Razón. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, así las cosas, se nos quedó en el aire el tema también de las encuestas, que hay que resaltar que, por ejemplo, la consultora 6 de Argentina alegaba que un 85% pues, de la población está a favor o aprueba la gestión hasta el momento, tanto del gobierno nacional como los gobiernos de provincia. Lo cierto es que sigue un país en cierta incertidumbre ante una pandemia que se mantiene y que ha mantenido así a gran parte del globo terráqueo, un país que ya ha vivido y superado crisis económicas fuertes en este mismo siglo y que no quiere repetir, y al mismo tiempo el sempiterno debate entre dos modelos políticos y su alternancia en el poder. Especiales saludos a toda nuestra audiencia en Argentina. No olviden comentarnos y dar su like allí en nuestra cuenta en YouTube de HTV, Hispan TV. Gracias como siempre, les esperamos mañana.